Buenos días a todos. Tengo el agrado de presentarles a José Fernández Lago, quien nos contará su historia o lo que está haciendo ahora. Adelante, José, por favor. Hola, buenos días. Por supuesto, yo lo que estoy haciendo pues es cumplir con mis compromisos de hace años. Desde hace 42 años soy canónigo de Santiago de Compostela y he estado 38 años como profesor del Instituto Teológico Compostelano. Ahora soy profesor emérito de aquel centro y hace también 27 años que soy capellán de las monjas benedictinas de San Pelayo de Antealtares, que está enfrente a la Puerta Santa de la catedral. Quiero aclararles un poco a todos ustedes que para mí esta es una situación muy, muy especial porque conocí a José hace 2 años cuando yo hice el Camino a Santiago de Compostela. Él estaba como sacerdote en la catedral principal y tuvimos ahí una linda conversación en las afueras de la catedral y después nos fuimos a tomar un café y de ahí se inició esta amistad, este contacto que lo estamos retomando después de 2 años. Entonces para mí es una alegría volver a contactarme con José. Por alguna razón nunca le pude decir padre ni nada, simplemente me sale José como amigo y es así como me sale, nada más. Muy bien. ¿Ah? José, contanos un poco cómo ha sido tu trayectoria, cómo ha sido tu llamado a ser un hombre de religión, cómo ha sido la vocación, cómo fueron tus principios. Bueno, esto tiene mucha tela, que dicen por ahí, tela que cortar. Claro. Yo era un joven de 16 años cuando una vez más sentí una llamada de Dios y sobre todo la sentía en un tiempo en que yo iba a pasar un mes, prácticamente era como si fuera mi abuela, aquella señora, a otro pueblo. Y entonces ahí sucede como cuando uno está con los abuelos, siempre tiene más libertad. Bueno, entonces yo iba con los jóvenes a la fiesta, a la villa que estaba al lado. Y entonces, bien, tenía buena acogida por la gente de allí, que era muy acogedora. Pero después llegaba a casa y decía, pues sí, todo el mundo me ha dicho que sí, todo el mundo me ha aceptado, ¿pero qué? Yo trataba de escuchar aquella voz que me decían, ¿y ahora qué? Me acostaba, daba vueltas a la cabeza. Bueno, en resumen, para no alargarme más, llegó un momento en que le dije al cura de mi parroquia, mire, yo creo que debo ser cura. Y entonces él me acompañó a Santiago y habló con el vicerrector y me aceptaron, aunque era ya un poco tarde. Era el 20 y tantos de septiembre. Y entonces yo estuve esos años en el seminario, he tratado de vivir la fe como persona consagrada a Cristo y bueno, he ofrecido lo que podía, he tratado de cumplir lo que allí se establecía, de levantarse a tal hora, hacer esto, lo otro, y así me hice sacerdote. Después sí. ¿Tú en qué año naciste y en qué pueblo naciste? ¿Tú naciste en Galicia? Sí, nací en el año 1944, el 12 de octubre, en Carril, una villita de 6.000 habitantes, pero perteneciente al ayuntamiento de Villagarcía de Arosa, en la Ría de Arosa, a 44 kilómetros de Santiago, al sur. Cuando hiciste el seminario, ¿lo hiciste en Santiago de Compostela? Sí, Carril pertenece a la diócesis de Santiago y entonces lo hice allí. Pero claro, al ordenarme, yo me sentía poco capacitado, con pocas posibilidades de transmisión de cosas buenas a la gente.
Y entonces le pedí al cardenal Quiroga Palacios, que fue el que me ordenó, que era cardenal de aquí, de esta diócesis, que me dejara ir a Roma. Y fui a Roma a estudiar teología, pero pensando en estudiar Biblia. Y después, cuando terminé teología, fue él mismo el que me dijo, bueno, ¿por qué no vas a estudiar Biblia? Y fui a estudiar Biblia los 3 años prescritos para hacer la licenciatura allí en el Instituto Bíblico de Roma. Y de todos modos, un mes antes de morir el cardenal, que llegó allí y no esperábamos que muriera, le dije yo, mire, estuvo aquí el director de la Casa Española de Jerusalén, de la Casa de Santiago, y me dijo que si quería ir un año allí. Y dijo, bueno, hijo, yo quise ir y no pude. Él era biblista también. Y dice, dale gracias a Dios. Y fui allí un año a Jerusalén. Y fue un año para mí lleno, porque veía los lugares donde Jesús había estado y gozaba leyendo pasajes de la Biblia que se referían a que Jesús iba por allí a orillas del lago o algo así. Y yo estaba feliz leyendo aquello. Algunas personas que fueron a Jerusalén me comentaron que allá sucede el gozo de espíritu, que es tal vez precisamente por eso, de que encuentran los lugares donde estuvo Jesucristo y hay como una conexión muy fuerte. Durante ese año que tú has estado allá, ¿lo sentiste también? Sí. Yo estudié allí en l'École Biblique et Archéologique Française de Jerusalén. Entonces, teníamos viajes programados. En primer lugar, pues fuimos una semana a Galilea, después estuvimos cuatro días en el Negev, otra semana en la parte del Sinaí. Y bueno, pero yo después de haber ido con los profesores, he querido ir por mi cuenta y ver los lugares. Y yo, desde luego, sobre todo, gozaba leyendo en la Biblia. Estaba Jesús a orillas del lago de Tiberíades. Y yo estaba allí y decía, pues mira esto. Y así, todavía unos cuantos años más tarde, cuando yo estaba dedicado a la traducción de la Biblia al gallego y fui allí a hacer la primera parte de mi trabajo, enlazando más bien con el hebreo, allí, pues entonces vi cómo estaban haciendo unos trabajos allí, unos albañiles, unos señores, y yo dije, pues aquellas piedras que están ahí 2 metros más abajo, esas debían ser las losas de los tiempos de Jesús. O sea que todo aquello yo creo que habla de Jesús cuando uno va a la parte antigua y sobre todo si tiene la suerte de ver, como vi yo, aquellas losas 2 metros más abajo. Porque claro, por ejemplo, en la puerta de Damasco hay el arco de Agripa que te da por la rodilla y antes estaría mucho más arriba de la cabeza. Entonces, claro, el estado de otros tiempos era mucho más abajo. Pero cuando estudias arqueología vives todo eso, ¿sabes? Porque sabes dar marcha atrás y vivir lo que era en otros tiempos. A mí me ha ayudado mucho. Dime, ¿cómo son los estudios bíblicos? A ver, por lo que yo entiendo, la Biblia ha sido escrita en diferentes idiomas, en griego, en latín, en arameo, y tú has debido estudiar esos idiomas. Parece que también hablas algo de hebreo también. ¿Cómo es la preparación intelectual o académica para hacer un estudio completo de la Biblia? Por ejemplo, en aquellos tiempos el único sitio en el cual podías conseguir la licenciatura era el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Eso no quiere decir que los que estudiaran en l'École Biblique de Jerusalén no lo pudieran conseguir, pero tenían que hacer un examen ante la Pontificia Comisión Bíblica. Pero en el Instituto Bíblico de Roma llegabas y te decían, bueno, mire, lógico que usted sepa español, porque es español. Y el italiano también lo tiene que saber, allá usted, pero eso es cosa de usted. Ahora, aquí,
para estudiar Biblia, en primer lugar, tiene que tener en cuenta esto. Usted tiene que estudiar ampliamente el griego, el hebreo, el arameo bíblico y otra lengua oriental. Y después francés e inglés o alemán. Eso, por de pronto, como base para poder realizar esos estudios, porque normalmente las exégesis, o sea, de hexago, tirar de dentro hacia afuera, sacar el contenido que hay en los textos, eso lo tenemos que hacer partiendo de la lengua original y no partiendo de otras lenguas. Por lo tanto, usted tiene que contar con eso. Después, pues sí, hay que estudiar los métodos que están más al día y métodos científicos serios, reconocidos, y tratar de sacarle jugo al texto, ¿no? Pero por de pronto usted tiene que aprender eso. Y bueno, cuando fui a Jerusalén, pues bueno, las clases eran en francés, pero me resultaba familiar aquello, y porque ya había tenido que dar cuenta de él y además lo había estudiado en el bachiller ya y así. Pero bueno, para estudiar Biblia realmente te exigen muchas cosas y es lógico que las exijan, porque lo que no puedes es hacer una interpretación partiendo de un texto poco seguro. Por ejemplo, nosotros una de las materias que teníamos que estudiar en todas las exégesis era la crítica textual. Ese texto está siempre igual o hay unas variantes que de ordinario las ponen a pie de página. Y normalmente dice esto, pero en este manuscrito y este dice esto otro. O sea, todo eso se nos requería, como la crítica literaria. Y bueno, y otros métodos que ahora no quiero sacar porque método de historia de las formas o de las redacciones, pero en cada momento hay cosas que se ponen de moda partiendo de cosas serias, ¿no? De procedimientos serios. Claro, ahora, cuando tú estudias Biblia, la Biblia, tú ves fotos o ves algunos de los documentos originales, porque hay documentos originales o todas son, no sé, Claro que transcripciones de otros documentos. ¿Hasta claro dónde que va los hay. lo más antiguo, digamos, en cuanto a documentación? Los hay en los archivos, lo cual no quiere decir que uno, cuando estudia, hay unas ediciones críticas que llamamos, que son las más fundadas y que señalan todas las diferencias que puede haber en cuanto a un determinado versículo, ¿no? Por ejemplo, el kittel en hebreo, ¿no? O después hay otros también para la Biblia griega, para el Nuevo Testamento, pues Merck, Nestle y otras ediciones críticas. O sea que yo no tengo por qué ir digamos, a Oxford o al monasterio de Santa Catalina del Sinaí para ver el códice sinaítico, sino que ahí se recoge el resultado y las diferencias textuales que puede haber y la frecuencia con que aparece. Porque es que es todo un estudio, esto de la crítica textual. Se habla de familias. Entonces, si 4 sujetos de la misma familia dicen lo mismo, poco más vale que si lo dice uno de esa familia. Pero claro, lo importante es que de esta familia diga, avale esta lectura, aquella otra familia avala la misma lectura y la otra familia avala la misma lectura, entonces decimos, esta lectura es la original, ¿no? Por familia, ¿tú quieres decir escuelas académicas o escuelas que siguen un mismo pensamiento o una misma metodología? Sí, son códices o papiros que tienen dependencia el uno del otro. Yeah. Entonces, este copió del otro, me vale poco más que si me parecía el otro nada más, ¿no?
si copió del otro, porque copiaban del otro, porque era de la misma zona o eso. Y entonces se dejaba llevar por aquella idea que tenía. Durante los años que has estado allá en Jerusalén, ¿cómo ha sido tu experiencia conviviendo con las otras religiones que también parten de Jerusalén? Bueno, Sí. obviamente la religión judía, pero también está el Islam. ¿Cómo ha sido tu convivencia Sí. con esas Eh, otras religiones? Claro, yo, por ejemplo, cuando encontraba palestinos o, eh, mm, o árabes, decían, ¡jojo! Le daban así en el pecho. España, España, España y nosotros, bien, 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 bien. Pero bueno, en realidad no entrábamos mucho en ese tema, como no entrábamos, había los que estaban empleados en el consulado español, que estaba muy cerca de la Casa de Santiago, nuestra casa, la Casa Española. Eh, eh, sí, eran árabes, pero no se manifestaban en un sentido ni en otro. Y entonces hablábamos cordialmente y tal, y muy bien. Yo personalmente me sentía más alejado de los israelíes, porque los israelíes eran, no sé, más autosuficientes, más creídos, y además yo consideraba que eran los invasores de aquella tierra. No solo yo, considerábamos, en principio, el español que llegaba allí, como era cristiano, era inclinado a respetar a los israelíes, considerando que eran judíos, pero es que una cosa es la religión judía, de la cual son exponentes, pues a lo mejor el 15% de los israelíes, mientras que después los otros son agnósticos, y no es que coincidiéramos, porque en la en l'École Biblique Arqueológique Francés, donde yo tenía pues el grupo de trabajo, pues había alguno que era agnóstico, sí, y bueno, y nos llevábamos bien. Pero con los judíos no he tenido otra relación que lo de ir los viernes por la tarde a la celebración del Shabbat, allí a la explanada del templo. Y bueno, contento de haber ido, y algunos que le preguntaban a uno una cosa, y una vez yo llevaba el kefille y me hicieron una pregunta y le respondí en inglés o algo así, y ellos me hablaron para preguntarme eso en árabe, y dice, ¿pero por qué lleva el kefille? Dije yo, pues para que me entre el fresco y no me piquen las moscas. Pero bueno, no tuvimos más trato que eso. Vale, pero digamos, ¿nunca has llegado a tener alguna conversación tipo teológica seria con alguno de ellos? Sino ha sido más un trato de día a día. Sí, no, era más trato, no sé, buscábamos, creo que unos y otros, buscábamos el evitar elementos de fricción. Porque, por ejemplo, yo Claro. no puedo dejar a un lado el hecho de que iba, por ejemplo, al muro al Santo Sepulcro, y por allí distribuían octavillas diciendo que ese Cristo no era Cristo y cosas por el estilo, ¿no? Claro, para nosotros Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías esperado. Para ellos no. Bueno, a mí me ha coincidido una vez de ir a Tel Aviv
ir en el autobús al lado de un judío, pero era un judío de esos ortodoxos, o sea, de esos que van con los tirabuzones y con todo de negro y tal. Y me dijo, fuimos hablando, íbamos hablando en inglés, y él me dijo, ¿usted es hebreo? Hebreo, claro, quería decirme si era judío. Y dije, no, soy cristiano. Y él me quiso corregir, será católico. Dije, bueno, o sea que lo de cristiano no lo aceptaban porque no consideraban que Jesús era el Cristo. Y entonces no me quería considerar cristiano. Yo sí me tenía por cristiano. Pero no es como una falla de concepto, porque al final los católicos tienen como base a Jesucristo. Y que tú dices que es cristiano, ¿no? Al final es lo mismo, ¿no? Sí, o sea, pero él me quería atacar la base. Que yo decía que era cristiano y para él no podía ser cristiano porque Jesús de Nazaret no era el Cristo. Ya. Para mí sí, soy cristiano porque creo en Jesús de Nazaret como el Cristo esperado. Digamos, ¿tú crees que había menos tolerancia de parte de los judíos ortodoxos hacia los cristianos que de parte de musulmanes sunis o chiitas? No sé cuál es la preponderancia allá en Israel hacia los cristianos. O sea, como que había más enfrentamiento, digamos, de los que profesaban. Por ejemplo, los musulmanes creen en profetas en los que cree Israel y en los que creemos nosotros. Para los musulmanes, Jesús, el Cristo, es un gran profeta. Lo acepta. En cambio, los judíos no aceptan que Jesús sea el Cristo. Esa sería la diferencia fundamental. Claro. Claro, entiendo. A ver, y de ahí, ¿cómo ha sido después? ¿Volviste de Jerusalén y llegaste otra vez a Santiago de Compostela? ¿Cómo siguió siendo tu vida? Sí, mi vida depende en buena parte de Jerusalén, de Israel, del mundo de la Biblia, digámoslo así, ¿no? Ya. Porque yo soy canónigo, pero soy canónigo lectoral. Lectoral es el que da lecciones de Biblia, ¿no? Bueno, Perdón, canónigo, cuando dices canónigo, ¿significa qué exactamente? Canónigo en realidad es uno de los sacerdotes uno de los párrocos de la catedral. Ya, ok. Sí. O sea, de acuerdo con lo establecido, con el canon establecido. Canon. Yeah. Entonces, sí, pero mi dedicación es a aspectos de Biblia o partiendo de la Biblia, porque yo ahora lo veo, por ejemplo, lo de los peregrinos. Para mí, mi cometido es tratar de desgranar todo lo que el Señor ofrece en su palabra y ofrecerlo, hacérselo llegar, de modo que llegue en condiciones adecuadas, ¿no? Y entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues yo lo que es el texto bíblico lo tengo que desgranar y ofrecer de modo que sea asumible, que sirva de comida a quien lo escucha, ¿no? Claro. Entonces, yo observo que hay expresiones que eran de aquel tiempo y que si uno no las hace cercanas, no las traduce en lo que significaría hoy eso, pues el que no está en ese ámbito no lo concibe. Estos días hemos estado leyendo la carta a los hebreos y dice, para allá de la cortina, y dirán estos, ¿y qué cortina? Y claro, tuve que explicarles, es que en el templo de Jerusalén había unos atrios, el más cercano a la parte más interior era el de los sacerdotes,
y entonces pasaban una cortina y llegaban al santo, donde estaba la mesa con los panes de proposición, o sea, ofrecidos a Dios, y donde estaba el altar de los holocaustos. Y el día del Kippur, el Yom Kippur, el día de la expiación, en cambio, el sumo sacerdote entraba en el Santo de los Santos una vez al año y con sangre de machos cabríos y de novillos para purificar aquello. Bueno, pues, y es otra cortina. Claro, esto para significar que si uno no sabe lo que es la cortina, mal puede entender el texto, ¿no? Y por eso los que estudiamos Biblia debemos desgranar el texto de modo que sea asequible. Y diría, Biblia la estudian todos los que van para curas, ¿no? Pero claro, la estudian como una asignatura importante, pero bueno, para los demás es de especialidad y por eso después tratamos de que para los demás, para ellos, sea asequible. Claro, tienes que tener muchísima capacidad de síntesis para poder hacerlo de una forma que sea digerible a la persona común. Porque Sí, si te metes demasiado en detalles, pues como dices, ¿no? El mensaje no llega. Claro, precisamente yo tengo que desgranar, que ordenar y presentar resumido y con lenguaje de hoy. Eso lo he aprendido ya en mis 38 años de profesor en el centro teológico en el que explicaba Biblia, pues siempre he tenido la preocupación de que no hubiera ni uno que se quedara descolgado. O sea, hacer que unos y otros pudieran comprender aquello que se explicaba. Y eso es lo que trato de hacer hoy cuando predico, o sea, cuando ofrezco la homilía. La homilía es una conversación familiar. Eso significa homilía, una conversación familiar. Y yo trato de un modo cercano, de un modo familiar, ofrecerles lo que dice la palabra de Dios, que viene a significar para nosotros una y otra vez una llamada que requiere una respuesta. Claro. Entraremos un poco en lo que es el camino a Santiago de Compostela, la peregrinación. Sí. ¿No? Sí. Que ese ha sido, digamos, el punto de encuentro tuyo y mío. Sí. ¿Cómo es tu experiencia ahí como párroco ahí en Santiago de Compostela? Has recibido tú a muchísimos peregrinos de muchísimas nacionalidades, por el conocimiento de idiomas también has tenido tienes la capacidad de comunicarte con muchos de ellos. Sí. Contanos un poco cómo es el camino. Primero vámonos a lo que es la peregrinación en sí, o lo que es el apóstol Santiago. Claro. No sé, por donde tú quieres empezar. Claro. En primer lugar, la peregrinación no es simplemente ponerse en camino. La peregrinación desde el ámbito de nuestra fe cristiana es dejar la vida normal para ir a un lugar en donde en donde están los restos de un discípulo del Señor y de uno de los tres más queridos del Señor, que eran Pedro, Santiago y Juan. Entonces, al peregrinar, uno va tratando de observar distintos aspectos que en la vida ordinaria se le pasan desapercibidos, como es la riqueza de los árboles que encuentra por el camino, el trinar de los pájaros, el encuentro con otro caminante con el que uno se detiene y después se ven en el albergue al final del día y conversan e intercambian experiencias y transmiten lo que han vivido y la riqueza de uno ofrecida enriquece
a la más o menos riqueza del otro y viceversa. Y entonces, después se llega a Santiago y, bueno, no digo que no haya alguno que se encuentre algo decepcionado, como diciendo, ya se ha acabado esto, tenemos que volver a la vida ordinaria. Pero había algo que nosotros vivíamos en la catedral y que ahora, en estos momentos, no hay peregrinos y aunque sea Año Santo, pero estamos con lo de la pandemia y es un lío, viene poca gente. Pero nosotros teníamos lo que llamábamos la vigilia para los peregrinos. Al terminar la misa de 7:30, yo decía, los que quieran quedarse para la vigilia de peregrinos, que tengan la bondad de ponerse de este lado de Platerías. Y allí se ponían, y normalmente había 70, 80, y entonces, ¿qué hacíamos? Primero, teníamos como 5 pasos, trataré de ser sintético. 1, íbamos al claustro y hablábamos de la conversión, agua bendita y esto, y hacíamos algo de fuego allí, bueno, y entonces queríamos significar lo que un poco acontecía con los peregrinos y cómo la conversión era verdaderamente importante y en la vida nueva, el agua bendita hacía referencia al bautismo. Salíamos de allí cantando y íbamos hacia el pórtico de la gloria. Y allí hay toda una historia de la salvación. Veíamos tanto paganos, porque allí está Balán, allí está la Sibila, allí está la reina de Saba, como judíos. Allí hay la ley y los profetas, Moisés e Isaías, Daniel, Jeremías. No aparece allí Ezequiel, pero está con nosotros profetas menores. Aparece Juan Bautista anunciando a Jesús. Jesús aparece todopoderoso, rodeado de la corte celestial, de los 4 evangelistas, de todos esos que vienen de la gran tribulación, tienen testimonio de Cristo como mártires, los 24 ancianos del Apocalipsis con sus cítaras y arpas, y todo eso. Y bueno, y por supuesto Santiago sentado allí, y la vara de Jesé, que va Isaí era el padre de David, aparece David, después Salomón, aparece la Virgen y el niño, y aparece después el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el capitel. Y después al final, pues la manifestación de Cristo al final de los tiempos. Bueno, veíamos todo aquello y la gente, pues bueno, recibía en síntesis lo que sería nuestra fe. Después íbamos caminando hacia el altar mayor, rezando el credo. Y en el altar mayor, allí yo abría camino para que ellos manifestaran sus experiencias. Y contaban la experiencia. Y bueno, había de todo tipo, pero de esas que llenaban el corazón y que veía uno que allí estaban el matrimonio y la hija, o el padre y la hija, dos amigos, 2 amigas, un amigo y una amiga, bueno, mucha gente. Y incluso yo estoy por decir que, bueno, habría muchos protestantes, sí, porque aquello de Lutero, de que no fueran a Santiago, eso dejó de ser. Ahora venían de todo, incluso me coincidió de estar confesando y venir unos protestantes. Mire, yo soy protestante, pero quería hablar con usted y tal. Bueno, ya. Pero ahí, para terminar esto de los peregrinos, terminarlo pronto, digo, un testimonio nos dejó a todos así pasmados. ¿Y qué fue? Una chica que dijo, una señora joven, dice, a mí me dijeron, vete a hacer el Camino de Santiago, ya verás qué bien, ya verás qué bien. Y entonces yo dije, bueno, pues voy. Ya, el primer día quería dejar de caminar. ¿Por qué? Porque tenía este problema de salud o no sé. Pero me animaron. Pero no, mujer, venga, tal. Al día siguiente venían otros, al día siguiente venían otros. Y yo aquí estoy y ahora encantada. Ahora estoy esperando que venga mi marido mañana para que me recoja, me lleve y participar en un grupo de esos
de catecumenado para bautizarme. Y recibió un aplauso de todos, un aplauso salido del corazón, como diciendo, mira tú, fíjate tú, que daba la impresión de que esta mujer no iba a continuar y eso. Y eso teníamos allí en el altar mayor mismo, encima de donde está el sepulcro. Y ya después íbamos a la capilla del Pilar, cantábamos la salve a la Virgen y después íbamos a la cripta, estábamos allí como medio minuto o un minuto y ya después nos íbamos. Pero después todos, padre, ¿y podemos vernos mañana? Padre, tal. Y bueno, y allí pues a veces concertábamos encuentros que eran buenos para todos, para ellos y para mí. Sí, así ha sido exactamente como me Sí. sucedió a mí contigo. No, y me acuerdo perfectamente de cada uno de los pasos y de esa reunión ante el altar mayor. Ha sido una cosa muy Sí. linda. ¿Tú has debido escuchar testimonios de gente que después dijo, tal vez no en el primer viaje, no en la primera peregrinación, pero tal vez en otras peregrinaciones que hicieron, porque hay gente que hace esto muchos años seguidos, de si Sí. es que el hacer la peregrinación les ha cambiado de alguna manera su vida o la forma de ver su vida? ¿Tú has escuchado testimonios en ese sentido? En primer lugar, cuando hay una persona que va 6 o 7 veces a hacer el camino, como Sí. he escuchado a muchos, es señal de que estaban satisfechos de aquello que hacían. Pero es que incluso de la primera ocasión le he oído a algunos, mire, yo he salido de tal sitio a hacer un camino pues sin fe y sin más que... Pero por el camino he venido y de vez en cuando sentía como una voz que me decía ahí para mis adentros, esto y esto y esto y esto y esto. Y bueno, y ahora, dice, y ahora aquí estoy. Yo me estoy acordando de una confesión que, claro, si yo no, es una cosa que sucedió hace muchos años y entonces no descubro a nadie y por eso puedo decir, de una persona que me dijo, mire, yo he venido a Santiago a darme una comilona y después he dicho, voy a dar una vuelta por aquí y dije, voy a entrar en la catedral. Y al entrar en la catedral me empezaron a temblar las piernas y aquí me tiene. Yo quería confesarme. Sí, desde luego, si mi familia sabe que estoy aquí para confesarme, dicen que me he vuelto loca y que me recojan y me metan en un centro psiquiátrico. Pero dice, pero esto. Y al final, espero que no sea pretencioso eso, pero me dijo, yo debí estar una media hora hablando con ella. Y me dijo, sabe que ha sido el día más feliz de mi vida. Todavía me acuerdo y creo que no me olvidaré nunca, ¿no? No me olvidaré nunca. Y he oído muchos que me han dicho que sí, que nos había cambiado el camino. Sí, como que a mí mismo de hacer el camino me cambió, es cierto. Sí, es cierto. Ya. Vamos avanzando un poco. Quisiera un poco que me cuentes toda la parte académica que haces, toda la parte académica de preparación, que antes de hacer esta entrevista me enviaste una lista larguísima de todas las cosas que tú haces. Entonces, Bueno, bueno, que eso da para sí, lugar para varias entrevistas, ¿no? Pero quisiera que sí, nos cuentes un poco a qué te dedicas, los libros que has sí, publicado, o sea, todo lo que tú haces en la parte, sí, en esa parte más intelectual. ¿Qué es lo que tú sí. haces? Yo en un primer momento, el arzobispo que tenía entonces, que era el que después fue cardenal Suquía en Madrid,
pero era entonces mi arzobispo aquí, me dijo, hombre, mira, yo podría mandarte ahora a una parroquia, pero considero que tu sitio es en el seminario y que tú ya desde el seminario puedes ir transmitiendo esa doctrina en la que te has ido especializando y tal. Y ya enseguida me pidieron que explicara los 3 primeros evangelios. O sea, que yo hiciera lo que se dice exégesis, o sea, interpretación de los 3 primeros evangelios. Y eso he ido haciendo y me han pedido al mismo tiempo una introducción al Nuevo Testamento. Y yo, que soy amigo de la síntesis, pues me ha parecido muy bien la introducción al Nuevo Testamento y bueno, y lo otro también, ¿no? Y según hemos ido avanzando, pues, bueno, entonces era, en este momento al que me voy a referir ahora, yo era director del centro, y entonces dije, no voy a pedirle a un compañero mío de allá de, sabe Dios dónde, de Astorga o de otro sitio, que venga a dar clase sobre el Evangelio de Juan o sobre los escritos joánicos, sobre el 4.º Evangelio y las cartas de Juan y el Apocalipsis, cuando yo esto lo he estudiado en Roma con el padre de la Pocerí, que era muy reconocido, y con Guamar en Jerusalén. Entonces, yo he continuado leyendo y entonces voy a darlo yo también. Y lo di, ¿no? Di yo eso. Y claro, después llegó el momento, bueno, hice también un poco la oposición para profesor titular cuando nuestro centro subió de categoría. Y bueno, y daba clase de todo eso y de los Hechos de los Apóstoles también. Entonces, al mismo tiempo uno escribía, porque sí, yo hace muchos años que escribo en un periódico. En un periódico hago el comentario de las lecturas del domingo. Hace 28 años que escribo regularmente, todos los domingos o últimamente todos los sábados, porque así la gente se entera antes de ir a la misa vespertina del domingo, el sábado por la tarde. Entonces, yo me he dedicado a eso. Pero ya antes de empezar con mis clases en el Instituto Teológico, le vine a dar clases a las benedictinas, de las que ahora soy capellán. Pero bueno, ¿qué es lo que yo quiero transmitir? Por un lado, quiero aclarar. Por ejemplo, yo he escrito artículos como fuego he venido a traer a la tierra, dejad que los muertos entierren a los muertos. O sea, expresiones que resultaban extrañas, pero ¿por qué no estábamos nosotros en aquel ámbito? Por ejemplo, lo de fuego he venido a traer a la tierra. Es que cuando se habla de Dios siempre se habla rodeado de fuego. Y cuando Cristo quiere decir que ha venido a traer a la tierra el reino de Dios, dice, fuego he venido a traer a la tierra. Por ejemplo, porque hay muchas cosas que, bueno, cuando uno escarba ahí un poco, las va sacando, ¿no? Entonces, estando allí en el Instituto Teológico, daba las clases normales, pero también daba los retiros a los sacerdotes. No era yo el único, éramos un equipo de unos cuantos, pero yo también formaba parte de eso. Y para la formación permanente del clero, que tenemos cursos todos los años, pues también he dado bastantes clases para la formación permanente del clero. Pero mi preocupación es siempre aclarar y hacer que suelte el jugo, que lo que la palabra de Dios nos quiere ofrecer, que nosotros tengamos acceso a ello. Y claro, si no se entiende, no se le puede sacar su jugo. Y para que se le saque jugo, pues eso hay que entenderlo y es importante sacárselo, porque cuando el Señor nos quiere decir algo y nos da su palabra, pues esa palabra quiere que llegue a nosotros adecuadamente. Decía Fray Luis de León que Dios habló
de acuerdo con la lengua y según la mentalidad de aquellos a quienes se dirigió en primer lugar. Pero después los otros tenemos que tratar de acceder a eso con los medios que tenemos a nuestro alcance. Y yo creo que puedo ofrecer algo e intento dárselo a la gente a quien me dirijo. Claro, lo complicado, tanto con la Biblia como con cualquier otro documento extenso, es tratar de hacerlo en una forma entendible. Hay un dicho que dice, lo fácil es hacerlo difícil. Yeah. ¿No? Sí. Quiere decir que para hacer las cosas simples hay que trabajarlas muchísimo. Pues es muy difícil hacer las cosas simples. Hasta que te salga una frase o un par de frases muy bien puestas, las vueltas que tienes que dar para que eso suceda. Tú que escribes sabes eso perfectamente, ¿no? Porque lo más fácil es extenderte y simplemente poner todo lo que se te ocurre, pero no llegas pues a transmitir. Claro, yo trato de escribir y he escrito bastantes libros, creo que bastantes. En lo que más he trabajado ha sido en la traducción de la Biblia al gallego, porque no solo he traducido libros, sino que me han elegido coordinador y después me han pedido que revisara cada edición. Y ahora, precisamente, todavía hace un par de días o 3, he terminado de hacer la revisión de la tercera edición de cara a la cuarta, ¿no? Y claro, eso requiere mucha dedicación. Pero después he escrito otros libros en los cuales yo he querido volver cercano lo que Jesús ha dicho en otros momentos y que sería cercano para sus coetáneos, pero que a lo mejor resultaba difícil para nosotros. Y, por ejemplo, uno de mis libros se titula Jesús cuenta su vida. Y otro que ya no se refiere a los evangelios, sino a las cartas de San Pablo, por ahí, esta es mi iglesia, ¿no? Y bueno, he escrito otros, alguno que tiene que ver más con la liturgia, la Semana Santa, Pascua y su octava, el camino de la vida. Y el último, o los dos últimos que he escrito han sido, uno, Jesús de Nazaret y su iglesia y novena a nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí había novenas, a lo mejor al Nazareno, muy de mucho llanto, muchas cosas. Y yo he dicho, bueno, vamos a escribir una novena seria, pero sin llantos, viendo la obra de Jesús en favor del hombre. Y ese fue el penúltimo. Y el último es la Eucaristía. Porque si hay algo en lo que estemos implicados los cristianos es en la celebración del memorial de Jesús, la Eucaristía, lo que llamamos la misa. En otros tiempos se llamaba la fracción del pan también, ¿no? Bueno, pues eso. Y yo también con mi preocupación de hacerlo asequible, pues en 200 y pico de páginas tengo 36 capítulos aproximadamente. O sea que creo que para que las cosas se lean, al verlas no tiene que decir uno, son 45 páginas este capítulo, ya lo leeré otro día. Digo, no, mis capítulos son de 3 o 4 páginas, de suerte que sean asequibles a todo el que quiera acceder a ellos. Claro, igual siguen siendo volúmenes de trabajo bien grandes, ¿no? Porque un libro de 200 páginas, otro o sea, debes tener muchos que deben sumar una pequeña biblioteca en sí, ¿no? Bueno, la biblioteca que tengo es buena no solo por mis libros, sino por los otros muchos que consulto antes de hacer los míos. Pero vamos, sí, yo de todos modos, o sea, yo tengo unas 20 novenas tratando de, si se trata de algún santo, poner vida y novena. Y en la novena, pues tratar de ser bastante normal. No uno que está pide. No, sino que trata de desarrollar
lo que son aspectos de la vida de aquel santo y tratar de imitarle con nuestra vida, ¿no? Eso Claro, hago. es un poco una forma como tú, como persona, estás tratando de hacer las cosas en tu propio estilo, ¿no? Porque la Sí, Iglesia Católica pues tiene muchísimos millones de personas, y cada quien tiene su propia forma de pensar. Hay ciertas cosas que las tienes que hacer de una forma más estándar, más uniforme, para que no se desordene, pero sí, siempre hay esfuerzos individuales, como el tuyo que sí, quiere hacer las cosas un poco a su manera, porque así es como tú las sientes, ¿no? claro. Yo lo hago a mi manera, pero porque yo tengo en cuenta, en primer lugar, al destinatario. ¿Cómo Ya, hacer para llegar a este destinatario? ¿En qué términos piensa este destinatario? ¿Cómo hacerme comprender? ¿Cómo claro, transmitir lo que dijo Jesús, no lo que quiera yo? Entonces, de acuerdo con todo eso, voy exponiendo lo que considero que puede ser útil al destinatario. Por ahí voy. correcto, correcto. Bueno, José, creo que hemos abarcado todo lo que teníamos planificado abarcar en esta entrevista. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por la oportunidad. Me encanta no haber perdido el contacto contigo después de 2 años de que hemos estado cada quien por su lado. Eh, y nada, pues agradecerte por tu tiempo. Espero que esta entrevista la pueda ver mucha gente, no solamente aquí en Bolivia, sino en otros países también. Y bueno, Sí. a ver, en cualquier otra oportunidad estamos en contacto. Yo te agradezco a ti también el haberme dado la oportunidad de hablar a tanta gente y de transmitir lo que pueda ser útil para unos y otros, ¿no? Y espero que, como Santiago es siempre punto de encuentro, si esta pandemia se vuelve un poco respetuosa, más respetuosa con nosotros, a ver si nos podemos ver por aquí. Porque el Así es. Papa, el Papa ha hecho que este año santo que acaba de comenzar, que pueda ser año santo también el 22, el 2022, teniendo en cuenta que ahora la gente no se puede mover mucho en razón de la pandemia. A ver si Así nos es. vemos. Vale. Muchísimas Vale. gracias, José. Muchas gracias por tu Gracias tiempo. a Adiós y vosotros. hasta una próxima oportunidad. Chao, adiós. 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 Adiós.